Allow me to thank Hillel Neuer, the president of this extraordinary organization and his wonderful team, for giving me the opportunity. Good, I agree with it. I hope Hillel doesn't take this time out of my 8 minutes that he has given to me. And his wonderful organization. I've been very moved these last 2 days for this extraordinary opportunity to meet human rights heroes and victims and their families. It's actually, to me, so filling to have that experience, and I thank you for what you're doing and you will do. At the same time, I cannot but express my optimism and encouragement when I see so many young people attending this meeting, because it will be their responsibility to do better than the previous generations. And at the beginning of my conversation, I would like to tell I'm so happy that we have a Venezuelan ambassador in this country, a new one, of the government of President Guaidó. Her name is Maria Alejandra Aristigueta, and she's here with us today and makes me very happy. Hillel told me that to speak about personal experience in my conflicts that I have participated in the world, as well as in Venezuela. I will tell that in Spanish. El 25 de abril de 1993, por primera vez en mi vida vi dos cosas que me horrorizaron y que todavía me conmueven. Entré a un pueblo que se llama Srebrenica y allí vi los cuerpos esa mañana que el día antes los morteros serbios habían matado a 12 niños, estaban los pedazos del cuerpo. Esa misma tarde, en una población que se llama Michi, vi cómo una familia musulmana entera había sido asesinada y sus cuerpos incinerados. Eso me ha, sin la menor duda, marcado para toda la vida. Ese día reunía a la población de Srebrenica y les dije: aquí está la representación política más importante del mundo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí estamos el embajador de Francia, de Rusia, de Pakistán, de Hungría, de Nueva Zelanda y de Venezuela, que era yo, que era el jefe de la misión. Y les dije: estamos aquí para protegerlos. Declararemos a Srebrenica como un área segura. Ese día mismo estaba acompañado por muchos periodistas internacionales. Les dije: aquí está ocurriendo un genocidio en cámara lenta ante los ojos del mundo. Poco más de un año después, efectivamente, el genocidio tomó lugar en Srebrenica. Fue la primera más grande masacre después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresé al Consejo de Seguridad, y habían pasado, hoy en día, debo decir, han pasado 26 años desde que yo les dije, vinimos a protegerlos y a cuidarlos, y no lo hicimos. Cargo todavía ese sentimiento de culpa y de responsabilidad de que, estando incluso en un área segura de las Naciones Unidas, ni siquiera las fuerzas de las Naciones Unidas fueron capaces de disparar un tiro para evitar la muerte de 8.000 jóvenes y adultos en menos de 48 horas. Al regresar al Consejo de Seguridad, presenté mi informe y en general yo le dije algo que les voy a leer porque está parte de lo que fue en mi intervención. Yo le dije: Bosnia es una horrible lección. La evasión moral, cuando eclipsa nuestra habilidad de reconocer y de responder al mal, minará nuestros valores y nuestras creencias fundamentales. En un momento en que el mundo se hace más pequeño y tantos miran hacia Occidente para liderazgo. No me cabe duda que el triunfo de los agresores nos degradará a todos los que estamos hoy representados en el Consejo de Seguridad. En noviembre de 1999, Kofi Annan, secretario general de la ONU, en su informe a la Asamblea sobre la tragedia de Srebrenica, relató que un embajador había dicho en el Consejo que dada la actitud poco resuelta del Consejo, si los serbios no iban a renunciar graciosamente a lo que habían conquistado por la fuerza y el terror, y que no serían detenidos, dijo ese embajador, en la mesa de negociaciones,
sino en el campo de batalla. Ese embajador era yo, que representaba a mi país, Venezuela. Como lección para el futuro, Annan agregó, o más bien confesó, que la comunidad internacional debería aceptar su responsabilidad ante esta tragedia. No entendieron que Bosnia era no solo una causa militar, sino una causa moral que perseguiría para siempre la historia de las Naciones Unidas. En ese momento denuncié en el Consejo que la asistencia humanitaria que los grandes países estaban proporcionando a la antigua Yugoslavia estaba más bien sirviendo como un elemento de complicidad para evitar tomar una acción ante lo que temían que era el surgimiento de un Estado musulmán en el medio de Europa, lo cual absolutamente era incierto. Cuando el Consejo de Seguridad se sienta a discutir un tema, las páginas que ven son páginas blancas, limpias, no tienen sangre, no tienen lágrimas, no tienen gritos. Es porque están a una distancia muy grande de los verdaderos sucesos. Al mismo tiempo se aplica lo que para mí es abominable, que es la equivalencia amoral de las partes. Víctimas y victimarios se ponen siempre en el mismo plano. Pero la historia, desgraciadamente, se repite en un país que por muchos años cooperó en todas las grandes crisis, no solamente en Bosnia, en Somalia, en Ruanda, en Camboya, en El Salvador, Haití. Hoy ese país es el mío, es Venezuela, que es visto al mismo tiempo por el secretario general de las Naciones Unidas como en el pasado. Aquí hay dos partes, aquí hay víctimas y victimarios como igual. Mi país es hoy un país, una tierra arrasada, maltratada, torturada. Tenemos los mismos en Mladic, Milosevic y Karadzic que estaban en Bosnia, los tenemos nosotros en Venezuela, como los tenemos igual a los Pablo Escobar y a los Chapo Guzmán, sus equivalentes hoy en día gobiernan un narcoestado en mi país. Es imposible, es incuestionable que la naturaleza criminal del régimen venezolano evita recibir ayuda humanitaria sin que no haya por lo menos un esfuerzo militar. Así lo vimos recientemente en la frontera con Colombia, como a tiros detuvieron los camiones que llevaban alimentos y medicina. Se sigue pensando que una intervención humanitaria es una operación militar, cuando no es así. Hay otra cara que es la cara del rescate de la libertad, que es justamente lo que está planteado en mi país. Hay suficientes informes. El año pasado, los informes del príncipe Said Raad al-Hussein, que era el antiguo comisionado de derechos humanos, hizo un informe realmente extraordinario. La nueva comisionada, alta comisionada, ha hecho recientemente un informe que complementa a los anteriores. Irónicamente, pasa desapercibido para la comunidad internacional que mi país está ya ocupado por más de 20.000 cubanos agentes que están en Venezuela desde hace más de 20 años y que realmente controlan las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, la policía, la política exterior. Y ahora se han sumado rusos y chinos en un esfuerzo también de cooperación de inteligencia militar en mi país. A pesar de esta realidad, el secretario general de la ONU solo nos urge a participar en el clásico apaciguamiento, el appeasement. Siéntense en la mesa, dialoguen, las dos partes tienen que entenderse como si estuviéramos lidiando con un gobierno en vez de estar lidiando con un Estado mafioso, que es la realidad del Estado venezolano. Nadie puede exigirnos a nosotros, los venezolanos, que aceptemos cualquier cosa a cualquier precio. Ya hemos hecho esfuerzos los venezolanos de todo tipo para lograr rescatar la libertad. Y hay algo con el cual quiero concluir. Menos aún podemos esperar nosotros cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene el poder de veto de dos regímenes opresores como son Rusia y China, que hacen imposible no solo el caso de mi país, sino como lo hemos visto en Siria, donde han vetado 8 veces las resoluciones para Siria, que ni siquiera incluían la ayuda militar. En conclusión, desgraciadamente para los que luchamos y queremos vivir en libertad en Venezuela y otros lugares del mundo, las Naciones Unidas viene demostrando no ser precisamente un guardián confiable de los valores humanos, porque se limita a una función casi forénsica
que es contar a los muertos, y que la experiencia de Bosnia, como símbolo brutal de la inacción, prevalece con consecuencias funestas para todos. Muchos dirán, Venezuela no es Bosnia, no es Srebrenica, eso es verdad, pero Bosnia y Srebrenica no serían eso si no hubiera sido por la inacción y la indiferencia del mundo ante la muerte de tanta gente. Venezuela es también una causa moral para el mundo. Muchas gracias. Thank you, everyone. Thank you, everyone. This concludes this first session. Thank you.